Buenos días, mi nombre es Daniel Esteban Hernández Jaimes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. El ejercicio que voy a resolver es el ejercicio 1, ítem E. Este ejercicio trae tres proposiciones, P, Q y R. P se refiere a: el pensamiento lógico matemático está relacionado con la capacidad de emplear el razonamiento lógico. Q, la lógica es clave para el desarrollo de las habilidades matemáticas. R, los seres humanos tenemos capacidad de desarrollar diversos tipos de habilidades. Entonces lo traducimos a un lenguaje simbólico y quedaría así: P y E y Q, entonces P y R. Luego lo pasamos a un lenguaje natural, entonces quedaría así: si el pensamiento lógico matemático está relacionado con la capacidad de emplear el razonamiento y la lógica es clave para el desarrollo de las habilidades matemáticas, entonces los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollar diversos tipos de habilidades. Luego de eso tenemos que hacer la tabla de verdad. Esta es la tabla de verdad. Estoy aquí. Bueno, primero lo que necesitamos calcular es cuántas filas debe tener esa tabla. Esa fórmula es muy sencilla. Elevamos n a la b, elevamos 2 a la n. ¿Qué quiere decir n? N es el número de proposiciones que tiene nuestro planteamiento. Este planteamiento tiene 3 proposiciones, entonces tenemos que elevar 2 a la 3. Eso quiere decir 2 por 2 por 2. Nos da 8 filas. Al tener esas 8 filas, entonces tenemos que dividirlas en 2 prácticamente. 4 verdaderas y 4 falsas. Partiendo de eso, podemos llenar los demás datos. Entonces los datos de Q serían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Es como si se dividiera en 2. Los datos de R también sería como dividir en 2, entonces quedaría una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, así sucesivamente. Luego tenemos que calcular la conjunción, es decir, I. Para calcular la conjunción necesitamos los datos de P y de Q en este caso. Entonces hay una condicional para calcular I. La condicional es que ambas tienen que ser verdaderas, o sea, P y Q tienen que ser verdaderas para que I sea verdadera. Por tanto, tenemos la primera: P es verdadera y Q también. Por tanto, I es verdadera. Luego tenemos la segunda: P es verdadera, Q también. Entonces tenemos que I también sería verdadera. En la tercera, P es verdadera y Q es falsa. Por tanto, es como si se anulara y I nos daría falsa. Esta condicional a grandes rasgos es: si hay una sola falsa, I es totalmente falsa. Obviamente si hay dos falsas, I es falsa. Luego de eso tenemos que calcular la siguiente conjunción, que sería P y R. Tenemos los datos de P, verdadero, las 4 verdaderas, las 4 falsas. R, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces tenemos que, en primera, P es verdadera, R es verdadera, por tanto I es verdadera. Segunda, P es verdadera, pero R es falsa, por tanto nos da falsa. Luego la cuarta, P es verdadera, R es verdadera, por tanto I es verdadera. P es verdadera, R es falsa, por tanto nos da falsa. Como lo mencioné anteriormente, basta con que haya una falsa para que I sea falsa. Teniendo en cuenta ya que tenemos los datos de I, de las conjunciones, tenemos que calcular el conector, que vendría a ser entonces, que es esa flecha que identificamos en el primer planteamiento simbólico. ¿Cómo se calcula? Eso también tiene un condicionamiento. Para calcular entonces necesitamos, cuando P sea verdadera, Q y Q sea verdadera, es verdadera. Cuando P sea verdadera, pero Q sea falsa, es falsa. Cuando P sea falsa y Q sea verdadera, entonces será verdadero. Cuando P sea falsa y cuando Q también sea falsa, entonces también será verdadero. Con entonces me refiero a el conector principal que les mencioné hace un momento, que vendría a ser la flechita. Entonces, partiendo de eso, tenemos que I es verdadera y la otra I también es verdadera. Entonces tenemos
que entonces nos da verdadera. Luego tenemos otra verdadera con una falsa. Eso quiere decir que nos da falso. Luego tenemos otra falsa con una verdadera. Sabemos que falso y verdadero nos da verdadero. Luego tenemos otra falsa y otra falsa. Sabemos que falso y falso es verdadero. Luego tenemos otra falsa con otra falsa nos da verdadero también. Luego tenemos otra falsa con otra falsa nos da verdadero. Luego tenemos otra falsa con otra falsa nos da verdadero también. Luego tenemos otra falsa y otra falsa nos da verdadero también. Bueno, sabiendo eso, ya tenemos nuestra tabla de verdad completa. Ya sabemos que todas son verdaderas excepto una. Por tanto, lo clasificamos como una contingencia. Cuando todas son verdaderas y una es falsa, esto es una contingencia. Esta tabla ya fue corroborada en el simulador de lógica y me dio exactamente igual. Muchas gracias.